Que el Señor los bendiga a todos. Hermosa reunión, hermoso encuentro que podemos tener con el Señor, y esto es importante para que juntos podamos seguir en comunión. Necesitamos esta comunión, necesitamos encontrarnos, aunque sea por este medio, para poder compartir, para poder transmitir, para poder sobre todas las cosas recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Quiero leerles la palabra del Señor. Quiero que vamos a compartir un mensaje que le puse como título Casa Firme. Una casa firme. Vamos a ver de qué se trata. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 7, a partir del versículo 24, San Mateo, en el capítulo 7, a partir del versículo 24, dice el Señor Jesús así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios, quiero pedir sabiduría del cielo y la unción de tu Espíritu Santo para que tu palabra hable a cada uno según la necesidad que tiene. Gracias, Dios, porque siempre oye nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Meditaba en estos días en este pasaje, y este pasaje nos muestra la realidad de la vida. Este es el final del sermón famoso del Señor Jesús, que se titula el Sermón del Monte. Este sermón se hizo famoso por las muy importantes, podríamos decir, enseñanzas que dio el Señor Jesús para la convivencia. Esta enseñanza no tiene mucha relación en forma vertical, o sea, hacia Dios, sino que tiene una relación en forma horizontal, es decir, hacia aquellos que nos rodean. Y si ustedes recuerdan, las primeras enseñanzas que dio el Señor Jesús son bienaventuranza. Y empieza diciendo: bienaventurado el pobre en espíritu. Y termina con esta enseñanza, el Sermón del Monte, donde aquí hay un consejo que tenemos que ponerlo como práctico, porque si no, ciertamente puede traer consecuencias. Todo el Sermón del Monte tiene grandísimas enseñanzas. En un momento de tranquilidad, léelo todo a partir del capítulo 5 de Mateo hasta el 7. Tiene muchísimas enseñanzas que nos hacen acercarnos más a Dios y comprender más lo que el Señor nos quiso dejar. Pero hoy quiero resaltar sobre este pasaje que hemos leído algunas enseñanzas que podemos poner en práctica en nuestra vida. El Señor Jesús empieza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras, y acá dice algo importante, y las hace. No habla solamente de oír, sino que habla de hacer. El que oye la palabra y solamente la oye y se va es uno
oidor olvidadizo dice como que esto no va a dar ningún efecto en su vida, pero el que oye la palabra y la practica, ciertamente esto va a dar fruto en la vida del creyente que lo hace. La advertencia es esta: el que las oye y las hace. Quiero resaltar algo importante en esto. El Señor Jesús pone como ejemplo dos personas que edificaron su casa. Estas dos personas tuvieron buena intención de edificar su casa. ¿Qué significa tener una casa? Estar, digamos, en un lugar habitable, estar en un lugar bajo techo, como bien se dice o comúnmente, ¿no? Bueno, en primer lugar podemos decir que una casa es un lugar de abrigo, es un lugar de refugio, es un lugar de protección. Cuando queremos una casa es porque queremos estar protegidos, queremos estar abrigados del frío, protegidos del calor, protegidos de la lluvia y de las tormentas que pueda haber, y queremos ese hogar que se le titula muchas veces hogar, dulce hogar, ¿no es cierto? Qué bueno que podamos aspirar a tener esa clase o ese tipo de casa. En segundo lugar, ¿para qué sirve una casa? Bueno, es el lugar de descanso. Esto quiere decir que cuando uno está en su casa entra para descansar, máximo cuando viene del trabajo agitado de todo el día y a lo mejor en un lugar de mucho ruido, quiere estar en su casa, donde entra en su casa. No sé cómo es tu casa, si vos cuando entras podés aislarte totalmente del ruido de la calle, del ruido de la avenida, del ruido de lo que hay allí afuera como tránsito, y podés encontrar silencio. Es un lugar de descanso, apartados de los ruidos de la vida. Tercer punto, el ejemplo de esta casa y para qué sirve una casa es un lugar de comunión, es decir, armonía familiar. Para esto es una casa, para que haya comunión en los que vivimos aquí, en esta casa, y para que haya una relación de familia. La familia que está en una casa, la familia que convive en una casa, bueno, para esto es el poder estar allí y disfrutar esta casa. Ahora, el Señor Jesús en esta enseñanza dice que hay dos hombres que construyen esta casa. Ahora, ¿cuáles son los requisitos importantes, imprescindibles, indispensables para que la casa pueda estar bien afirmada? Para que la casa sea segura, el fundamento tiene que ser firme. Lo repito, para que la casa sea segura, el fundamento tiene que estar firme. Quiero leerte un versículo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 20 y 21, dicen: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, ahora hablando de casa podemos referirnos a nuestra vida, a nuestro cuerpo que dice que es templo del Espíritu Santo. Tiene que estar nuestra vida, nuestro crecimiento cristiano fundamentado en las enseñanzas de los apóstoles, pero sobre todo en Jesucristo, quien nos enseña la misma palabra de Dios, que Él es el fundamento principal, es decir, la roca firme. ¿Qué pasa en esta enseñanza? El Señor Jesús habla de que sobre esta casa, sobre las dos casas, no solo la que estaba sobre la roca, sino también la que estuvo fundada sobre la arena, sobre estas dos casas vinieron estas situaciones: lluvia, río, viento. Es decir, una triple prueba
vinieron sobre estas casas. La lluvia sobre el techo de la casa. El río habla de inundación y afecta los cimientos de la casa. Y los vientos sacuden las paredes y las estructuras de la casa. Cuando el Señor Jesús da el ejemplo de que el que estaba fundado sobre la roca pudo quedar firme cuando vinieron estas 3 pruebas, nos da a conocer que no es que no tuvo ninguna situación, aunque sea mínima. Sí, a lo mejor si hicieran tejas, hasta se habrán volado algunas tejas y alguna ventana y a lo mejor se golpeó y se rompió algún vidrio, pero todo eso es muy fácil de reparar para que pronto pueda estar otra vez en el mismo estado que estaba antes. Si queremos sacar ejemplos de estas 3 pruebas, el viento, el río, la lluvia, podríamos decir que todo creyente será probado por el triple enemigo del alma: el mundo, la carne, el diablo. La lluvia, los ríos, los vientos, el mundo que está en contra de lo que es cristiano. Hay muchas personas que le nombramos que somos cristianos o que vamos a una iglesia y no quieren saber absolutamente nada. Y el mundo está cada vez más ensañado, atacado, podríamos decir, contra la iglesia, ¿no es cierto? Y es como que cada vez lo estamos viendo peor esto. La carne que es débil, la carne que es atraída muchas veces por su concupiscencias y cosas que están en la carne y que uno tiene que estar luchando siempre contra esas situaciones, son también situaciones que golpean a nuestra vida porque quieren destruirnos. Y en tercer lugar, el diablo, el enemigo de Dios, pero también enemigo de nuestra alma. No nos quiere ver feliz, no nos quiere ver bien, no nos quiere ver que estemos con gozo del Señor y quiere ver nuestra casa destruida. Pero el fundamento está firme, el fundamento es la roca. Y quiero detenerme un poquito en mi propia experiencia. Este texto yo lo he puesto por obra en mi vida, no solo una vez. Muchas veces quisieron destruir mi casa, muchas veces quisieron destruir mi familia, muchas veces quisieron destruir la iglesia donde pastoreo. Y sigue pasando. Y podríamos decir que va a seguir pasando. ¿Y por qué no? No estamos exentos de nada. Pero mi vida está fundada en la roca que es Cristo. Mi casa está fundada en la roca que es Cristo. La iglesia está fundada en Cristo. La iglesia no es mía, la iglesia no es de una persona, la iglesia es del pastor. La iglesia es del Señor. Jesús mismo dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a vencer cualquier ataque que tenga la iglesia. Quiero decirte, hermano, hermana, que hasta aquí el Señor siempre nos ayudó y como hemos cantado, Él siempre ha sido fiel. Él nos sostiene no porque lo merezcamos, sino porque grande es su misericordia. Entonces te lo digo como testimonio. Muchas veces nos han atacado y en estos tiempos hay algunos que están preocupados y me llaman, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Quiero decirte que estoy bien, que estoy en victoria y que vamos a seguir viendo la victoria del Señor contra todo lo que pueda hacer que venga a nuestra vida. Estamos confiados en que el Señor está con nosotros, que nuestro fundamento es Cristo, que es la roca y es nuestro Salvador. La contraparte, el que edificó sobre la arena, fue grande su ruina. Dice que se vino abajo
cuando más necesitó que la casa se sostuviese en pie, cuando vino la lluvia, cuando vino el río, cuando vino el viento, dice que se vino abajo. Quiero aclararte algo. Dice que fue grande su ruina. Si hoy esto lo estuviésemos viendo en un noticiero, podríamos decir que la casa se vino abajo, pero quiero darte una buena noticia. No hubo víctimas fatales. Dios no vino a destruirte, Dios no vino a destruirme, Jesús vino a salvarnos. ¿Y qué hacemos con la casa que se vino abajo? Bueno, vas a tener la experiencia de que vas a poder construirla otra vez, pero no en el mismo lugar. Construíla sobre la roca si se te vino abajo. Construíla sobre Cristo, porque Él es la roca inconmovible, es la roca que nunca va a dejar de estar para sostenernos y ayudarnos. Ahora, estas cosas vienen a nuestra vida, vienen a tu vida, vienen a mi vida, pruebas, situaciones. Quiero leerte un versículo más, 1 Corintios 3, versículos del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Así dice el apóstol Pablo. El cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Escuchá la otra parte ahora. Si la obra de alguno se quemare, si la casa se cae, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo. Te lo repito, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, como diciendo, por misericordia de Dios, sos salvo. Es que el Señor no vino a destruir a nadie. Él vino a salvar a los perdidos. Y ninguno de todos nosotros podemos decir que jamás nos hemos equivocado. Pero si tu corazón se ha arrepentido, como muchas veces lo tuve que hacer yo, si tu vida está entregada al Señor como yo hice mi vida, que la entregué al Señor, la roca que es Cristo, siempre te va a sostener. Y de cada prueba y de cada situación vas a adquirir nuevas experiencias, nuevo conocimiento y también un nuevo crecimiento. Quiero terminar con una enseñanza que leí en el libro de Levítico, capítulo 8, versículo 24. Dice así: hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derecha, sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Tal vez dirás, bueno, ¿qué tiene que ver este versículo? Bueno, me refiero a la primera parte cuando el Señor da esta enseñanza. Cualquiera que oyere estas palabras y las hace. Moisés recibió directivas de Dios que tenía que ungir a los sacerdotes y a Aarón también, y a los sacerdotes con la sangre del becerro. Mataron un becerro y con la sangre del becerro puso sangre en el lóbulo derecho de la oreja, en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie. Quiero que pongamos un significado a esto.
la sangre en el lóbulo de la oreja está hablando de oír. Y cuando vemos la sangre en el pulgar derecho y en el pie derecho, habla de las acciones que hacemos. Jesús dijo, el que las oye y las hace. Si no tenemos un compromiso de acción también con el Señor, solamente somos oidores olvidadizos. Pero si oímos y prestamos atención y decimos, Señor, ayúdame a poner por obra lo que estoy oyendo, entonces vas en camino de lo que Dios quiere para tu vida. No solo Dios quiere que lo oigas, Dios quiere que acciones tus manos santas, sin ira ni contienda. Que tus pies vayan a lugares que sean de bendición, que sean para ejemplo. Que podamos ser esta clase de personas que puedan exaltar y glorificar el nombre del Padre. Quiero dejarte esto como reflexión y por último quiero que leamos un versículo donde es una doxología que enseña en el libro de Judas, hermano de Jacobo, medio hermano de Jesús, dijo estas palabras. Judas, versículos 24 y 25, dicen, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Yo cuando leía esto dije, qué tremendo. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, dice el texto. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta doxología, esta enseñanza de la palabra tenemos que adoptarla a nuestra vida para darle siempre gloria al Señor, porque Él siempre está para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos y para salir en victoria. Así que te animo, hermana, hermano, te animo a seguir hacia adelante, te animo a seguir confiando en el Señor, te animo a que sigas poniendo tu corazón en esta iglesia donde el Señor te puso, donde te puso con nosotros, que puedas seguir firme. Cuidado con el oído, cuidado con lo que oís, porque lo que oís puede traerte daño a tu vida, pero si escuchás la palabra de Dios, si escuchás lo que sale a través de estos predicadores de esta página, te puedo asegurar que vas a escuchar buenos mensajes. Cuidado porque el oído puede llevarte a acciones que son desagradables, como que si ponemos por obra la palabra, te van a llevar a hacer acciones agradables al Señor. Hermana, hermano, quédate tranquilo porque nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en el Señor. Y por último quiero decirte que estamos bien. Sigamos orando juntos porque queremos estar mejor y porque estamos viendo la bendición y la victoria del Señor allí adelante. Que el Señor te bendiga ricamente.